Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Estamos ya a muy poco de las elecciones para elegir autoridades del Parlamento, presidente de la República, gobernadores, en fin, una cantidad de autoridades. Tengo que pedirle disculpas a muchísima gente que nos pide tener un espacio en el programa para escuchar sus propuestas y lamentablemente el tiempo es limitado y intentamos nosotros tener a representantes de todos los sectores políticos. Este espacio no se paga, les quiero aclarar bien eso, o sea, a nadie se le pide un mango por esto y lo que se buscamos, digamos, de alguna manera equilibrar por un lado las figuras que son conocidas y que, bueno, generan la polémica, que la gente quiere escuchar, pero también las figuras nuevas. Entonces, buscamos equilibrar eso y eso es lo que intentamos hacer antes de estas elecciones. Enseguida les voy a contar ya con quién estoy acá en la mesa. Hoy es una mesa bastante nutrida la que tenemos con representantes de todos los sectores. Antes, comentario breve. Es muy importante a la hora de votar que recordemos cuáles son las acciones de los grupos políticos que están haciendo su oferta electoral. Y sobre todo acciones que tienen que ver con lo que nos afecta en el día a día, que tiene que ver con nuestra calidad de vida, porque en definitiva, más allá de las pasiones y de la polca y del pañuelo, lo que te interesa es si aquella gente que está administrando el dinero público o que está tomando decisiones legislativas mejora o no tu calidad de vida. Pasó en esta semana uno de los tantos casos que tuvimos de feminicidio, un hombre que tenía restricción, si no podía acercarse a la casa donde estaba su expareja, fue armado, disparó y mató a una niña de 17 años. Este hombre tenía una orden de restricción. En teoría no podía acercarse a la casa. ¿Por qué es imposible para el Estado, para el aparato público hoy, saber que una persona se está acercando o está rondando a la víctima de la violencia y que eventualmente puede ser una víctima de feminicidio? Porque se estableció por ley la aparición de estas tobilleras y para que eso funcione se necesita un sistema informático. Se compraron ya las tobilleras, pero el sistema informático no, el programa no. No hay recursos, dicen, para el programa, entonces no funciona el sistema. Y como el sistema no funciona, pues tenés personas que tienen restricción y que igual se acercan a la casa y tenemos tragedia como esta. Una niña de 17 años que perdió la vida de un balazo. Y el Estado no tiene plata. Y acá viene la contracara. No hay una vinculación directa porque son instituciones distintas, pero tiene que ver con cuál es la lógica del Estado. Después de la interna colorada, Arnoldo Vince, que fue ministro de Obras Públicas, perdió las internas de su partido. Él es pastor, o era pastor, y antes fue periodista. Esa es, digamos, su actividad antes de convertirse en ministro de Obras Públicas. Perdió las internas de su partido y al día siguiente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con un decreto, sacó a un ingeniero brillante, con un excelente currículum, del Consejo de Itaipú para ponerlo a Arnoldo Vince. Vince está cobrando cerca de 100 millones de guaraníes por mes, entre salarios y todos los beneficios espectaculares que tiene. Vamos a suponer que Vince dice, ok, me están dando esto en compensación porque perdí las internas, pero voy a hacer mi esfuerzo para que valga los 100 millones que me está pagando el Estado. No importa que se llame Itaipú, es del Estado paraguayo, es de todos los paraguayos. ¿Qué está haciendo Arnoldo Vince? Está haciendo campaña política. O sea, desde que perdió las internas, él está cobrando cerca de 100 millones de guaraníes por mes y el hijo de puta está haciendo campaña política. Y el Estado no tiene dinero para pagar un sistema informático y evitar, por ejemplo, que una niña de 17 años termine con un balazo en la cabeza. Pensá en eso a la hora de votar. Si hay hijos de puta que viven de nosotros es porque somos unos pelotudos que los seguimos votando. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso.
Bueno, y ya les cuento quiénes están conmigo acá en la mesa. Ellos son todos candidatos a diputados por el Departamento Central. Y lo tengo a Néstor Castellanos por el Partido Colorado. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, un saludo especial para vos, para todos los compañeros, los candidatos y para toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por venir. Derlis La Rosa, por la lista 2, la Alianza. Derlis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches Luis, para vos, para esa gran audiencia también del programa Políticamente Incorrecto. Es Alianza por Central. Alianza por la Patria en Central. Alianza por la Patria, ok, perfecto. Regina Ríos, también de la lista 2, Alianza por Central. Regina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Luis, gracias por la invitación y celebro la paridad en esta mesa acá con las chicas también, que estamos pugnando para ocupar un espacio en el Congreso Nacional. Cierto, che, no me di cuenta yo, qué bueno que tengamos esta paridad. Sole Blanco, ella está por la lista 9, Alianza Encuentro Nacional. Sole, ¿qué tal? Buenas noches Luis, buenas noches a todos los invitados también y a la teleaudiencia. La verdad agradecerte primero Luis el espacio que nos estás dando, a los nuevos jóvenes, a los nuevos que nos estamos involucrando en política, porque cuesta mucho, pero estamos para representar a esos jóvenes hartos, a esos jóvenes guapitos que seguimos luchando para sacar adelante Paraguay. Jorge Rolón Luna, lista 40, Frente Guasuña en Monguetá. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, un gusto estar en esta mesa con gente tan interesante y entrar en contacto con tu teleaudiencia. Bueno, Jorge, que ya estuvo primero como candidato en la Corte, como candidato en la Fiscalía y ahora lo tenemos como candidato... ¿En la Corte no? No, en la Corte no. Fiscalía, sí. ¿Te llegaste a inscribir también para la Corte? No. Ya sabía que ese partido se jugaba en otro lado. Bueno, y Alexandra Llena, ¿estoy bien? Llena, digo bien. Sena, así mismo. Buenas noches, ¿cómo estás? Lista 911, Cruzada Nacional. Cruzada Nacional, así mismo. Muy buenas noches a todos los compañeros. Para mí es un honor poder ser parte de esta mesa y bueno, que nos conozcamos porque yo creo que todos tenemos acá algo en común. Queremos un país que merecemos, mejor, pero que nos merecemos también. Y buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, quiero empezar, sobre todo con la gente, digamos que, pues yo no sé si es la primera vez que están incursionando en política. Derlis, en tu caso, ¿es la primera vez que sos candidato o no? Bueno, Luis, yo hago política hace mucho tiempo, provengo de una familia de políticos, clase media en la ciudad de Nueva Italia, que siempre hicimos esa política que es la política real, la esencia de la política del servicio, y que nunca nos metimos en el lucro, no tenemos negocio con el Estado, no tengo nada en contra de los que tienen, pero hacemos esa política verdadera. Fui en 2 ocasiones presidente de la JLRA a nivel nacional y esta última vez me tocó encabezar la lista del partido, ganamos la Junta y bueno, me tocó realmente probarme como político en un cargo en donde escucho también el análisis de mucha gente. La Junta Departamental es un espacio que en la próxima constituyente se tiene que debatir, ¿verdad? O se le da la descentralización a las gobernaciones o se trata de achicar el presupuesto. Antes digo la propuesta, porque eso es lo que le voy a preguntar. Central es el departamento más poblado del Paraguay y el que tiene más problemas. En tu caso, Derli, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy abogado, maestría en ciencias políticas también tengo en la UNA, pero realmente lo que a nosotros nos sostiene como familia es un negocio familiar, una panadería y 2 autoservicios administramos con mis padres. ¿Nunca tuviste en un cargo público? Sí, fui director de beca de la Gobernación Central y en este caso en la Junta encabecé la lista y hicimos una oposición fuerte a la corrupción, ¿verdad? No fue fácil todo este proceso, pero creo que pudimos vencer. ¿Concejal departamental entonces? Concejal de Central. Ok, perfecto. Néstor, ¿en tu caso? Soy concejal municipal de la ciudad de Capiatá. Este es mi 4º periodo como concejal municipal. Empecé muy joven en la política, vengo también, así como el compañero, me antecedió de una familia eminentemente colorada de la ciudad de Capiatá. En las últimas elecciones municipales he sido electo el concejal municipal más votado de Capiatá, el departamento central y todo el resto de los departamentos del país. En las últimas elecciones del 18 de diciembre en la ciudad de Capiatá he obtenido una victoria muy importante, muy interesante con los demás compañeros compoblanos. Estamos muchos allí. Entonces, estamos trabajando intensamente hace tiempo en la actividad política, también en el trabajo, en el servicio, administrador de profesión y también tenemos algunos emprendimientos familiares, creo que somos colegas, aquí con el compañero tenemos algunos negocios similares. ¿Vos sos abogado también, no? Administrador de empresa. Administrador de Sí, empresa. señor. ¿Y qué, tenés empresa propia? Sí, empresas familiares, emprendimientos familiares, tenemos estaciones de servicio, empresas constructoras.
y otras cositas. Ah, son un potentado. No, es clase media, Boriafuri y Guatapona, esa es la realidad. Bueno, yo soy de clase Pero bueno. media, todavía no. Estoy por comprar un estacionamiento. A ver, en tu caso, vos Bueno. te dedicas a contarnos. Yo soy Regina Ríos, estoy ya hace tiempo en lo que es la política dentro del partido. Me inicié en el gremialismo estudiantil, fui presidenta del centro de estudiantes de uno de los colegios más grandes, Colegio Doctor Fernando de la Mora. Luego también fui militante dentro del centro de estudiantes de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, donde estudié administración de empresas y ya luego me metí profundamente en lo que es la política partidaria. Fui 2 veces miembro de la conducción nacional. A los 25 años tuve la oportunidad de ser ya candidata a diputada por el Departamento Central. Fue una experiencia maravillosa en donde aprendí muchísimo. Hoy soy actualmente miembro del directorio del Partido Liberal, siendo parte de lo que es la Juventud Liberal todavía. O sea, soy el experimento de justamente este voto preferencial que hizo que estando en la opción 26 pueda entrar entre los 10 miembros del directorio. Mira, qué bien. Así que por eso tengo mucha fe de que este voto preferencial va a hacer que gente nueva entre al Congreso Nacional y podamos depurar un poco lo que es nuestro Parlamento. ¿A qué ¿verdad? te dedicas? Me dedico al movimiento de suelo, que es un rubro bastante peculiar para las mujeres, que por eso yo digo que nosotras las mujeres podemos, ¿Qué somos es? Marete. ¿Un Movimiento movimiento de suelo es lo que es la previa a tener una constructora, ¿verdad? Pero es mucho más casero, vamos a decirlo, ¿verdad? Hacemos descarga de terrenos, nivelación de terrenos, canalización. O sea, vos sos administradora de la empresa. No, yo tengo un tractor y tengo una mira. tumba y con ¿Y vos eso te vas y trabajo. vos Sí, vas a nosotros volar? trabajamos con eso y realmente me siento muy orgullosa porque creo que tenemos que potenciarle a las mujeres emprendedoras para que puedan hacer lo que les gusta sin tener ningún tipo de tabú, ¿verdad? De que nosotras no podemos estar en ese rubro o ser choferes o manejar tractores o manejar tumbas. Yo creo que nosotras estamos preparadas para cualquier tipo de terreno y somos mujeres todoterreno. Ya, bueno, qué bien, Regina. Sole, en tu caso, es más, cuando estábamos por entrar acá en el corredor, un colega le dijo, yo te sigo en TikTok, o sea, no sé cuál es el... Me encanta, está bien, está bien. Tengo mis redes, me pueden seguir y ver también. Tengo TikTok, Instagram, todo. Gracias, Luis. En mi caso, yo soy docente universitaria, enseño en la Universidad Católica, en la Universidad Comunera, en la Universidad Americana hace varios años. Soy emprendedora. Vengo acompañando a emprendedores hace mucho tiempo desde el sector social, desde proyectos sociales, todo lo que es en sectores con situación de vulnerabilidad para sacar adelante emprendimientos y el empleo sobre todo. Vos tenés una especialización en educación, ¿verdad? Sí, tengo un máster en innovación educativa, soy becaria de Becal, salí adjudicada en el año 2021, volví en septiembre y dije, bueno, Shecueraima de lo mismo, quiero involucrarme, basta de lo mismo, quiero llegar al Congreso para representar a vos, mujer, que me estás mirando, emprendedora, emprendedor, que sufrimos tanto en pandemia, Luis, sufrimos tanto, mientras que ellos hacían negocios personales, enriqueciéndose con tapabocas, agua tónica, las camas hospitalarias, emprendimientos cerrando, familias que tuvieron que empezar a emprender, transformar su modelo de negocio para sacar adelante. Espera, antes de entrar con la puteada, ¿y vos a qué te dedicas ahora? ¿Vos sos emprendedor, aparte de docente? Estoy 100% en la docencia. En la docencia. En la docencia, Ah. 100%. ¿Pero tenías un emprendimiento? Tenía un emprendimiento, vendí. Ah. Pues también quebró, ¿verdad? Murió con la pandemia. Un poquito antes murió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos los emprendedores las herramientas suficientes para emprender, no tenemos un Petropar que podemos estar haciendo estaciones de servicio, ¿verdad? Bueno, ese día me va... ese fue una bombita, me parece. Ese día me vas a contar más sobre esto. Bueno, Jorge Rolón Luna, ¿por qué finalmente lanzarte a la política, Jorge? Bueno, en primer lugar porque es una vocación para mí todo lo que tenga que ver con lo público. He entrado y salido del ámbito de lo público a lo largo de estos años. Las veces que he estado en el sector privado no me hallaba tanto como me hallo cuando me involucro en estas cuestiones de lo público. Una vocación que tengo desde muy temprana edad y en la que he desarrollado diversas actividades en diversos ámbitos. Entonces me cuesta un poco resumir mi CV porque hice muchas cosas. Un montón de cosas. He sido juez electoral, magistrado judicial, he renunciado a ese cargo, he estado en el Consejo de Administración de Itaipú. En ese cargo me tocó ser parte del equipo negociador con los brasileños en esa primera etapa que fue previa a ya el momento en que se convirtió en una negociación directa entre Fernando Lugo y Lula. O sea, el Fue equipo que equipo terminó más con la- exitoso de la con el historia del acuerdo. Paraguay en materia de concesiones con respecto a
a una represa que nos hubiera vuelto ricos si se hubiera manejado no de manera entreguista como lo hizo la ANR a lo largo desde la firma del tratado, básicamente, que es un tratado que en la jerga del derecho internacional público se llama tratado colonialista, porque establece condiciones leoninas para una de las partes y desventajosas absolutamente. También he sido miembro de la Comisión de Verdad y Justicia, que se creó por ley, y le he ganado ese cargo por concurso en su momento para investigar violación a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. He sido también asesor del Ministerio del Interior, me ha tocado trabajar en un plan de seguridad en aquella época, el único escrito que hubo hasta ese momento, donde se establecieron los lineamientos de una política de seguridad. Participé en la creación del primer observatorio de seguridad y de violencia en nuestro país, que hasta ahora funciona en el Ministerio del Interior. Y soy docente de ALMA también, desde el año 1997. Soy docente en la Universidad Católica y en la Escuela Judicial en el área de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Bueno, pequeño Y soy escritor también. Y también Hemos publicado novelas y cuentos. Sí, me callo porque... Bueno, Alexandra, contame por favor. Bueno, yo vengo de un lindo linaje del proletariado. Mi padre, hijo de agricultores, y luego fue mecánico. Mi madre, verdad, que es licenciada en administración. Yo, no sé, es la primera vez que estoy incursionando realmente en política, porque si bien soy activista, o sea, soy activista social, ya milito desde hace 7 años atrás, soy el producto, mira, soy producto de lo que justamente resulta en nuestro país hoy por hoy. En el 2017, tras la muerte de mi señor padre por negligencia en el IPS, me metí de lleno, ¿verdad?, con las cuestiones del no a la reelección en el 2017, aprendiendo mucho en la calle sobre leyes y demás. Soy tesista de comunicación audiovisual, casi ahí por el periodismo, pero finalmente opté por economía también. Ahora estoy en mi 2º año, pensando un poco en qué puedo hacer para mejorar este país, ¿verdad? Fui barajando esas opciones y actualmente me encuentro cursando eso, ¿verdad? Y a punto ya de terminar mi primera carrera. Pero todo esto nació con esa premisa de querer hacer algo mejor, porque si bien no me sucede a mí nomás, son muchas las familias que están pasando por un momento difícil, no solamente en pandemia, sino que ya venimos con años de atraso y esto no puede seguir así. La política es diferente al activismo social de repente. Yo soy por eso un poquito más revolucionaria y por eso decidí la lista 911 de Cruzada Nacional, que me representa realmente como joven harta realmente. Entonces, nada, vengo viendo cómo solucionar y en qué puedo aportar. Así que para mí es un honor poder estar en esta arena, por más difícil que sea. Perfecto. Eso. Perfecto. Bueno, me gustaría empezar... Que me digan cuál es su propuesta principal. Primero, ¿qué piensan hacer con la corrupción que hay hoy en la Cámara de Diputados? Si es que llegan a entrar ustedes ahí, ¿cómo van a combatir la corrupción del cuerpo colegiado que van a integrar? ¿Y cuál es su propuesta principal, Regina? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos cuando entremos como parlamentarios, porque hoy en día vemos que es una vendetta todas las decisiones que se toman, ¿verdad? Hoy la gente dentro del Congreso no decide por lo que le conviene a la ciudadanía o al pueblo, sino que literalmente lo que le conviene a su bolsillo. Hay grandes negociados en todos los sectores y uno de ellos está ligado a una de las propuestas que es para mí principal. En el Departamento Central tenemos una gran problemática, Luis, que son los territorios sociales. Nosotros no podemos seguir obviando un gran sector, tenemos aproximadamente más de 1000 asentamientos, ¿verdad? Sí. Dentro del Departamento Central que están totalmente en un estado de vulnerabilidad. Nosotros debemos trabajar para darle a ellos la garantía de que puedan permanecer en ese lugar en donde están hace 10 años o más, en donde ya tienen sus casitas, en donde ya está la capilla, en donde ya tienen su aguatería, pero siguen viviendo en condiciones precarias. ¿Cuál es tu propuesta concreta con respecto a ellos? Nosotros tenemos que buscar la manera de legalizar todas sus propiedades, que ellos tengan su título de propiedad, que nosotros podamos garantizarle a ellos que puedan ya empezar a construir su casita de material, que pueda entrar el empedrado, que puedan tener acceso a la energía eléctrica legal, porque hoy en día la ANDE no les provee a ellos de energía eléctrica porque no están todavía formalizados o no tienen todavía un documento legal que digan que les pertenece a ellos ese terreno. Entonces empezar
por darle formalidad a todos los territorios sociales y que termine, que empecemos una nueva etapa dentro del departamento prioridad, central. entonces, el tema de los asentamientos. El tema de los asentamientos y Central, otro más de también 1000. que me parece muy importante que vamos a acompañar fuertemente con Efraín Alegre es el tema de la reducción de la tarifa de la ANDE, que para nosotros es un asalto a mano armada hoy en día a todas las familias paraguayas. Creo que nosotros le estamos regalando nuestra energía a Brasil y Argentina y nosotros somos los que estamos pagando el costo más elevado y cuando menos ganamos, cuando menos ingresos tenemos. Y lo otro que es esponja gratis en los hospitales, que de hecho ya lo hemos logrado y yo creo que nosotros como futuros parlamentarios, yo me comprometo a acompañar fuertemente eso porque es una necesidad enorme ir a los hospitales y ver que esa gente en vez de salir con sus medicamentos sale con una larga lista de medicamentos que tiene que comprar pero que no va a comprar porque no tiene la posibilidad. ¿Cómo, cortito, cómo pretende, o sea, cómo vas a proponer financiar eso? Hay un presupuesto establecido para el tema de los medicamentos, pero que hoy en día no se utiliza o se destina para enviar a las seccionales o para poder hacer campaña política. Es realmente triste la situación, pero vamos a utilizar correctamente los mismos fondos que están establecidos para el sistema de salud, pero sin malversación. O sea, utilizarlo correctamente. Perfecto, perfecto. Cortito, ¿hay corrupción dentro de tu propio partido? Claro que existe también dentro de nuestro partido y dentro de todos los partidos. Yo creo que hoy empieza una depuración. Tenemos que empezar a limpiarnos. Por eso creo que la concertación nacional hoy es el camino, Luis, para poder empezar una nueva etapa en la política. Y yo quiero que mi partido se vuelva a levantar, pero con representantes que realmente son dignos representantes de la ciudadanía, empezar a tener una nueva generación con jóvenes valientes que realmente puedan luchar por la ciudadanía. Hoy necesitamos autoridades, Luis, que no sean cobardes, que salgan a defender los intereses del pueblo. A ver, perfecto. Sole, ¿cuál es tu propuesta principal y cómo combatir la corrupción dentro de la propia Cámara? Bueno, nosotros tenemos dos propuestas principales, ¿verdad? Que yo estoy encabezando también. Uno, la propuesta es un programa de apoyo a emprendedores. Y el siguiente es la eliminación de toda forma de privilegio dentro de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y dentro del Congreso en sí. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo? Nosotros tenemos... nosotros primero combustible. vimos esta semana que surgió el tema de la asistencia de los congresistas, de los diputados. La única que 100% de asistencia, Katia González. El resto ni de dónde. A ustedes que me están mirando, seguro, a mí también, Luis, yo falto un día a mi trabajo, yo no marco, yo no presento, no estoy... ¿Qué me hacen? Ausencia injustificada, se me descuenta. Que se le descuenta a la gente, a esos haraganes que no se van a trabajar. Y también que se pueda hacer una ley directamente de que todos los congresistas que entremos tengamos que presentar un informe mensual de nuestro rendimiento. ¿Qué hicimos en el mes? Como un consultor. Lo que hiciste en el mes que vos puedas cobrar. Entonces, vos no presentás tu informe, vos no cobras. Y la segunda línea de propuestas es el tema de apoyo a emprendedores. Hoy en día vemos que muchos se venden como emprendedores, pero la verdad no saben lo que es el día a día del emprendedor, ¿verdad? No tenemos todo lo que tienen ellos desde el gobierno, poder servirse y hacer sus negocios personales. ¿Qué implica una ley para emprendedores? El primero es poder hacer la guillotina burocrática, eliminar toda forma de burocracia. No es que el emprendedor no quiera ser formal. Los emprendedores tenemos una barrera súper alta que nos utiliza casi el 50% de nuestro capital. Nosotros tenemos solamente para ser formal. Y se le persigue, hay una ley que persigue a los que somos formales y no a los que son informales. Tenemos un alto grado de informalidad que tenemos que pasar de lo que es el castigo al incentivo para lograr que todo eso que no están insertos puedan aportar, ¿verdad? Queremos ser formal, pero necesitamos las condiciones para ser formal. Y el segundo es la seguridad social, la jubilación para los emprendedores. Nosotros esta semana lanzamos, Luis, junto con Bruno de Felipe y junto con una bancada también de la lista 9 de la Alianza Encuentro Nacional, nuestras propuestas puntuales, y hablábamos de lo que es la seguridad social, ¿verdad? Nosotros recorrimos mucho todo el país y hace tiempo, no ahora, sino siempre venimos trabajando con emprendedores y vemos mujeres, hombres que están trabajando hasta los 90 años y le dicen cuña guapa. Eso no es cuña guapa, esa señora tiene que estar en su casa, tiene que estar descansando con una jubilación. Así que esas son las dos líneas puntuales. Contarles, ¿verdad? Nosotros lanzamos ese miércoles
lanzamos nuestra línea de seguridad social de jubilación. A las 3 horas Santiago Peña lanza un videíto mal editado hablando también de seguridad social, alguien que nunca estuvo cerca de los emprendedores y siempre está como que siguiéndonos el paso, pero los emprendedores saben quiénes estuvimos siempre de su lado. Bueno, a ver, Néstor, ¿qué de nuevo plantearía y sobre todo cómo combatir la corrupción? Donde también hay, por supuesto, muchos correligionarios tuyos. Los hay. Bueno, realmente yo creo que a priori todos somos responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Yo estoy totalmente en contra de endilgarle, de generalizar a todos en una misma bolsa, pertenezca al partido que pertenezca. Yo creo que la corrupción es transversal a todos los partidos, en nuestra sociedad, a muchas instituciones, a la gran mayoría. Lamentablemente la corrupción ha permeado las distintas capas de la sociedad. Si me preguntan a mí, yo creo que en todos los partidos están los buenos, regulares y malos, nadie se salva, esa es la realidad, pero tampoco podemos generalizar. Yo creo que dentro de todos los partidos políticos también hay dirigentes muy buenos, muy importantes, gente comprometida con su comunidad, con su pueblo, que tienen la sana intención de hacer cosas positivas y en favor de la comunidad y del país. En lo que respecta a mí, yo puedo hablar de mí, de mi testimonio de trabajo, de mi testimonio de vida. Yo no me hago cargo ni me hago responsable de acciones que otros han hecho, que cada quien se ponga la mochila que le quede, que le toca. En lo que respecta a la corrupción es sencillo. Yo quiero hacerme cargo de lo que yo digo, de lo que yo hago, de lo que yo propongo, sobre mis propuestas y sobre mi conducta, y que cada quien haga lo mismo. Es así de sencillo para mí. Con respecto a la corrupción, después las propuestas interesantes, yo creo que el Departamento Central realmente tiene muchas necesidades que conllevan no solamente cuestiones que hacen al propio departamento. El Departamento Central está como está, ¿por qué? Porque es el departamento dormitorio que acoge, que recibe a muchos compatriotas que vienen del interior, porque en el interior de la República el éxodo es masivo, la migración es masiva. ¿Por qué? Porque no hay una ayuda seria, responsable y sostenible a la agricultura familiar campesina. La economía campesina se rompe a pedazos. Hablamos aquí de los emprendedores. El 95% de las unidades productivas del Paraguay son emprendedores, son MIPYMES, ¿verdad? Pero tampoco es cierto, no cuentan con apoyo, pero hay que tomar medidas concretas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hablaste de financiamiento. Y es cierto lo que dice Regina. Yo creo que hay que apuntar a la calidad del gasto, a que se gaste con eficiencia, que podamos medir en dónde están los recursos, fortalecer las instituciones, fortalecer la Contraloría, fortalecer la Fiscalía, y que desde el Congreso realmente, como se ha dicho aquí también, podamos tener una línea de conducta clara, transparente, ejes programáticos, grandes acuerdos. Pero ¿qué pasa? Todos queremos la transparencia, todos abogamos por la lucha contra la corrupción, pero cuando analizamos el presupuesto resulta que no le damos las herramientas tecnológicas, no le damos los recursos para que las instituciones se hagan fuertes y puedan realizar su trabajo. En lo que respecta a mí, creo que la Contraloría y la Fiscalía cumplen un rol fundamental. Y siempre digo, es cierto, la corrupción es la hija, pero la impunidad categóricamente es la madre. Y a eso tenemos que apuntar y contra ello tenemos que pelear. Perfecto. Jorge. Bueno, en primer lugar, el rol de un legislador es el de hacer leyes, ¿sí? Pero ahí hay que hacer una precisión muy importante. No solamente hacer leyes, sino estudiar, analizar y votar mirando los intereses de las mayorías y los intereses, en algunos casos, de los sectores más vulnerables cuando otros presentan proyectos de ley. Sí, no es solamente presentar. A mí eso de la productividad de los legisladores por el número de proyectos que presentan no me dice mucho, porque hace unos años publiqué un libro sobre los aspectos inconstitucionales de muchos proyectos de ley y leyes en Paraguay, y veía repetirse nombres de gente que se pasó presentando proyectos inconstitucionales y lesivos a los derechos de las personas. Entonces ese es un tema que hay que relativizar, hay que controlar la constitucionalidad de las leyes, pero la representación va mucho más allá. Un legislador es alguien que se convierte en la caja de resonancia de los problemas de la gente. Entonces, si un agricultor de J. Augusto Saldívar me dice que tiene tal o cual problema para llevar sus productos a tal lugar, y ese problema puede ser ruta, puede ser la intermediación que le quita gran parte de su trabajo, bueno, yo voy a ser quien le va a escuchar y buscar alguna solución para el problema. Entonces, porque el grave problema de los sistemas políticos en el mundo, no solo en Paraguay, donde todo siempre es peor,
es que los políticos ya no representan a nadie. Han sido reemplazados por los tecnócratas, han sido reemplazados por los lobistas. Entonces, la mayor parte del tiempo los políticos repiten lo que se quiere que esos poderes fácticos digan. Y yo voy a diferenciarme probablemente del resto en el sentido de que algunas necesidades que nosotros tenemos, por ejemplo, en materia de salud pública, o en materia de educación, vamos a tener que solventarla modificando la estructura tributaria en el Paraguay. Yo no comparto eso de que está la plata y se usa mal, se malgasta, pero lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo, que no son entes que puedan ser acusados de socialistas o de izquierdistas o de lo que fuere. La presión tributaria en Paraguay es ridículamente baja, a lo que debe sumarse la evasión y la elusión. ¿Sí? Entonces, acá se evade, hay que trabajar sobre la evasión. Hay que, por ejemplo, discutir la posibilidad de impuestos a las grandes fortunas. Hay que discutir nuevamente la posibilidad de cobrar un impuesto a la exportación de granos de soja. Y eso va a generar los recursos para cumplir con los mínimos constitucionales, inclusive que nosotros tenemos en materia de gastos en educación o en salud. Y luego está un tema en el cual me he vuelto algo parecido a un entusiasta interesado en el tema. No soy un experto, pero estoy imbuyéndome todos los días de los aspectos técnicos importantes con respecto al tema transporte público. Tenemos que trabajar para un sistema de transporte público decente para los habitantes de Asunción y Central, que básicamente interactúan todo el tiempo. Y ahí hay modificaciones legislativas, pero también existe la necesidad de movilizar a la gente y esa caja negra que acaba de explotar por algo que es de público conocimiento, en lo cual me involucré también, es necesario que salga toda la podredumbre, el pus que hay ahí, ¿sí? Porque hay más de lo que estamos imaginando. Y eso, convertirlo en una propuesta ciudadana, técnica, pero a la vez política, de un sistema de transporte público que le resuelva la vida a la gente. Estamos ya con los temas generales, digo, las propuestas más importantes y cómo combatir el tema de la corrupción. Vamos contigo, Derlis. Bueno, Luis, los problemas nosotros sabemos los que existen en el Departamento Central, que es el departamento más importante, pero evidentemente son los problemas que tenemos en el Paraguay, ¿verdad? La primera propuesta que yo tengo son 4, ¿verdad? Pero te digo así la más importante. En este caso, la independencia económica. Acá compartimos mucho con Sole, con los emprendedores. Nos tocó también a nosotros el mismo problema, ¿verdad? Cerrar un negocio, no poder de repente un tiempo solventar y darle trabajo a mucha gente, ¿verdad? Prácticamente casi el 90% de la economía, las MIPYMES mueven y el Estado paraguayo está a veces para darle subsidios a gente que después hacen chicana y no pagan nunca millones de dólares y gente, emprendedores que quieren abrir su peluquería, su barbería, su copetín, 20, 30 millones, el BNF le tira así un bibliorato y le dice esto tenés que tener estos requisitos, ¿verdad? Y la independencia económica, ¿por qué, Luis? Porque... ¿Qué supone? ¿Independencia económica de quién? De los principales, de los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué independencia económica? Porque no solamente hablar de empleo. Hoy te habla de una tasa de empleo, pero realmente lo que existe en el Paraguay son subempleos. El joven hoy de las 6 de la mañana trabaja en un supermercado o en muchos otros negocios hasta las 18 horas, ¿verdad? Y el sueldo, el mínimo prácticamente no alcanza, ¿verdad? Si gana Ferraini, obviamente con Sole reduciendo la tarifa a la ANDE y con el Poja gratis va a alcanzar el sueldo mínimo, ¿verdad? Pero hoy no alcanza el sueldo mínimo, no tiene tiempo para estudiar el joven y hay que hacerle entender de que desde el Estado paraguayo se le puede ayudar en lo que le gusta, ¿verdad? Inclusive eso es un tema mucho más profundo, inclusive sobre las carreras que uno tiene que elegir. Hoy hay muchas carreras que no tienen salida laboral, ¿verdad? Y yo soy uno de esos casos, ¿verdad? Yo estudié Derecho porque me gusta la política. Hoy el sustento nuestro es el emprendedurismo, ¿verdad? Yo me di cuenta que mi vocación era hacer política. Educación, mi tesis en la maestría yo hice sobre la cuestión política. ¿Por qué nosotros no participamos en política? Porque te dicen que la política es lo peor que hay. ¿Y qué hacemos con eso? Yo creo que está bien ideado el sistema que hace más de 70 años tenemos. La mayoría de la ciudadanía no quiere participar en política, pero su no participación hace que los mismos de siempre se lucren de los fondos del Estado paraguayo y la mayoría de la ciudadanía esté fuera. Yo creo que nosotros desde el inicio, yo fui el 1% quizás de los niños y no sé, un porcentaje más alto en el colegio que me gustó la política, así como Regina. Pero, ¿qué pasa si todos los niños interpretan su rol en la sociedad y que la política no solamente marca una cuestión partidaria, sino que marca el futuro de su vida? Va a cambiar. Yo creo que tenemos que cambiar la malla curricular. Perfecto. Alexandra. Sí. Wow,
Me encanta porque me encantaría sacar un poquito de todo, ¿verdad? Y dar también mi opinión al respecto. Pero voy a comenzar con mis dos ejes centrales. Si bien tengo más, lo que más me interesa es la parte de salud y seguridad. Me encanta que hablemos sobre la MIPYMES, pero también es muy importante que recordemos. Yo al menos en mis recorridos les digo que la gente con la que hablo me habla sobre seguridad. Entonces, hay que dar el apoyo a la MIPYMES, a los pequeños emprendedores, pero también sin seguridad va a ser difícil, porque si un comerciante que está vendiendo hasta altas horas de las noches, no sé, sus frutas, por decirte, en algún mercado, tiene miedo, no puede abrir hasta las 10, las 11 de la noche, o es un negocio familiar, no van a poder generar los recursos que necesitan para salir adelante. ¿Y qué propones en materia de seguridad? Desde el Parlamento, ojo, Ana está en diputado, ¿qué propones? Claro, haciendo las leyes. Bueno, esto no se resume solamente a vamos a poner más iluminación, pero sí ayuda también. Segundo, tenemos que entender que hay un microtráfico ahora mismo con las entidades policiales en sí. Es decir, el INSE, por ejemplo, al inicio tenía muy buena aceptación y se estaba desarrollando muy bien, ¿verdad? Pero eso ya no es así. Ahora hay muchas denuncias con respecto a que ellos mismos muchas veces son los creadores de pequeñas chicanas o tránsfugas dentro. Ya no hace falta que el microtráfico llegue a los barrios más marginales. Ahora lo podemos ver en barrios de clase media, por decirte. Y bueno, en especial eso, ¿verdad? Rever esa situación, ver qué podemos hacer con la comandancia, con la Policía Nacional. Pero eso qué quiere decir desde el Parlamento, presupuesto, leyes nuevas, ¿qué significa? Sí, presupuesto inicialmente. ¿Por qué? Porque vos te vas, no sé, por más que yo no sea de Asunción Capital, te digo nomás, en Asunción por lo menos yo conozco varias comisarías que no tienen ni para el combustible. Entonces es algo que tenemos que ver. Nosotros no vamos a legislar solamente para Central, nosotros vamos a legislar para todo el país. Entonces necesitamos ver un poco más allá. La otra vez me habían robado mi celular y me fui hasta Ñembucú, creo, buscando el celular. Y bueno, ahí me doy cuenta de la situación. No tenían ni combustible los policías. Presupuesto, seguridad. Entonces. Presupuesto, seguridad. ¿Y salud? Y salud, lo que quiero hacer es, voy un poquito más allá de lo que es el POJAN gratis, ¿verdad? Me interesa también el proyecto, pero me gustaría reabrir las puertas de los laboratorios. Alguna vez tuvimos laboratorios magníficos y eso suponía la compra tercerizada de medicamentos que... ¿Laboratorios públicos? Laboratorios públicos, sí. El IPS tenía su propio laboratorio y por eso justamente era totalmente gratuito. Entonces yo no sé si es necesario ver un presupuesto para la compra, si nosotros podemos fabricar y dar más mano de obra a los farmacéuticos, a los químicos, que hay una cantidad, ¿verdad?, recibida en esta última década. Y bueno, me gustaría poder hacer eso con salud. También reformar la Carta Orgánica del IPS. Un poco la idea es que sepa la gente cuáles son, digamos, las prioridades o qué cosas, digamos, querrían ustedes, digamos, llevar adelante. Obviamente esto después es más complejo, hay que ver las leyes. Como bien decía Jorge, el trabajo muchas veces es revisar las leyes que presentan los otros, ¿verdad? Y que no se presente cualquier disparate. Ahora, él planteó algo, porque el tiempo va a ser escaso y quiero saber la opinión de ustedes. Jorge planteó una cuestión, yo creo que valientemente, porque hacerlo en campaña electoral nunca es fácil, que la presión tributaria en Paraguay es insuficiente. Esto no lo dice la izquierda, lo dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Dice, si ustedes quieren construir otra cobertura de educación, otra cobertura de salud, obviamente tienen que gastar mejor, tienen que eliminar la corrupción, tienen que mandar a los que roban la plata preso, pero tienen que cobrar más impuestos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Totalmente de acuerdo, Luis. Es ahí la cuestión. Aquí somos diferentes partidos políticos, creo que de alguna otra manera ninguno hemos ocupado un cargo de diputado, queremos ser diputados, queremos ser congresistas, y yo coincido plenamente con algunos de los argumentos expresados por los compañeros, por los futuros diputados, ojalá que todos lleguemos. Y parto de la base que no podemos justamente desacreditarnos por pertenecer a tal o cual partido político. Hago mía las expresiones de Jorge, la presión tributaria en Paraguay es insuficiente. Comparto plenamente que la gente que gana más tiene que pagar más. Debe existir mínimamente una justicia tributaria. Es cierto, hay gente que evade. Hagamos que se amplíe la base de contribuyentes, luchemos contra la evasión, pero no podemos permitir que siga este sistema tan injusto de pago de tributo. La gente que tiene más tiene que pagar más. Me preguntan a mí, yo soy colorado y muchos correligionarios tienen cierta postura. Yo estoy a favor de que los ojeros paguen más, por ejemplo. Otra cosa, sí. Rápidamente sobre algunos ejes que me parece muy importante que todos hablamos de sus propuestas. Es cierto lo que también yo coincido, no podemos remitirnos solamente al Departamento Central. El Departamento Central es de alguna otra manera la caja de resonancia del resto del país, del resto de la República.
Yo soy descendiente de campesinos, mis abuelos son campesinos, mis padres vinieron del interior a buscar mejores horizontes aquí en el departamento central y en mi querida ciudad de Capiatá. Tenemos que fomentar, tenemos que ayudar, tenemos que impulsar, tenemos que apoyar la agricultura familiar campesina. No podemos permitir que nuestros campesinos sigan sufriendo la dejadez en la que está hoy. Por eso que bien todo el departamento central busca mejores horizontes, para buscar un empleo digno, para buscar oportunidades de educación. Yo estoy convencido de eso. El transporte público de pasajeros, acá me ganó hermano Jorge, voy a acompañarle. Si somos diputados, voy a acompañarle. Necesitamos un servicio de transporte público de pasajeros digno. Evitar que la gente se levante a las 3 de la mañana, camina 14, 15 cuadras, se la salta por el camino y vive 4 o 5 horas de su vida por día en el bus. Perfecto. Por ejemplo. Derlis. Bueno, yo creo que tenemos que hacer lo necesario para que nuestro país pueda mejorar. Si la tasa impositiva baja, si asesores explican eso, yo creo que tenemos que hacer eso. Yo soy una persona que analizo también la política. Creo que en el 2003, con un presidente colorado, inició un poco esa reforma y hay cuestiones, hay políticas de Estado que en el Paraguay se instalaron, ¿verdad? Como el tema del IRP y otros impuestos más, ¿verdad? O sea, yo soy una persona emprendedora que yo sé que te aprieta el impuesto y vos a veces no solamente el impuesto, la corrupción es lo que más te aprieta, los inspectores que se van a sacar de plata, esa parte, ¿verdad? Es parte de un sistema corrupto, ¿verdad? Pero si tenemos que hacer eso, lo tenemos que hacer, Luis. Nosotros no podemos esperar otra década más perdida con respecto a educación, con respecto a salud. Entre paréntesis, Luis, yo sé que tenemos poco tiempo. Como no dije, toda mi propuesta. Una propuesta en salud. Hace poco se tocó en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos que ampliar el presupuesto de salud mental, Luis. Hoy tenemos una tasa muy alta de suicidio de los jóvenes. Hoy los jóvenes no se sienten satisfechos con lo que tienen, porque creen que la vida es solamente tener recursos económicos, tener un lindo celular, tener un auto, y no es así. La vida es mucho más digna de otra manera. Uno puede vivir la mejor manera, pero eso tenemos que incentivar desde las escuelas, tenemos que incentivar desde los hospitales públicos, y todos tenemos que tener ese acceso a un psicólogo, a un psiquiatra, y yo sé que el Estado tiene la forma de pagar. ¿Cuántas vidas podemos salvar si el Ministerio de Salud puede pagar psiquiatra, psicólogo que le va a dar trabajo en cada barrio y que le pueda sacar de esa depresión que hoy tienen los jóvenes? Perfecto. A ver, Regina. Bueno, mira, mi querido Luis, coincido acá con el doctor Jorge, pero acá hay una cuestión. Nosotros vivimos en un paraíso fiscal, es cierto. Hay muchas injusticias en el cobro de los impuestos, pero nosotros, yo creo que tenemos que ir por etapas. Nosotros no podemos pretender querer cobrar mayor impuesto hoy en día cuando la corrupción está instalada hoy en el Paraguay. Yo creo que primero tenemos que enfocarnos en la buena administración de los impuestos que hoy se cobran, porque hoy hay recursos en el Paraguay para poder hacer las cosas, pero ¿cómo nosotros le vamos a plantear al ciudadano paraguayo que vamos a pagar más impuestos cuando todo su dinero se despilfarra en campañas políticas, en yates, en viajes, en departamentos en Miami, en los lujos de los que hoy se llaman representantes del pueblo? Entonces empecemos por limpiar el gobierno central, en limpiar nuestros representantes, y después hablemos de regularizar. Yo estoy de acuerdo con elevar la tasa de impuestos al tabaco, a las bebidas azucaradas. Hay muchas cuestiones que tenemos que regularizar, pero primero tenemos que cortarle el brazo a la corrupción. Perfecto. Y agregando nomás, Luis, el tema de la corrupción, el tema de niñez sin hambre, que planteamos de que en vez de que se destine la merienda escolar por medio de empresas tercerizadas, que llegue directamente ese dinero a las madres. Yo creo que es un salvataje hoy en día para poder empezar a depurar que ese dinero llegue a la ciudadanía, que llegue a la mamá, que la madre misma, que es la que está más interesada en el desarrollo de su niño, pueda encargarse de la alimentación de esa criatura, ¿verdad? Okay. Entonces ahí empezamos a cortarle la mano a la corrupción y luego hablemos de elevar los impuestos. Ok, Jorge. Sí, yo quiero hacer algunas precisiones que me parecen muy necesarias. En primer lugar, en cuanto a lo que yo señalé, yo hablé de impuesto a las grandes fortunas, impuesto a la exportación de soja en grano. Claro, sí, entonces, claro, es un tema que da para hablar mucho, los tiempos son muy cortos acá. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer al cambiarse, hablé de cambio de la estructura tributaria de nuestro país. Entonces, nosotros hoy sostenemos todos estos gastos que dice Regina y que son ciertos, este despilfarro sobre la base del impuesto al valor agregado que se paga cuando se compra una trincha de pan. Eso es lo que está mal. Entonces,
¿Por qué no nos preocupa el despilfarro como nos preocuparía en el caso de un aumento de impuestos para quienes tienen más, como nos debería preocupar hoy que el impuesto lo está pagando el que compra pan en el supermercado? O sea, la corrupción es la misma. Entonces, hoy podemos cambiar la estructura tributaria de Paraguay mientras luchamos contra la corrupción. Y lo que haríamos es un favor a aquel que paga IVA cuando compra lechuga y cuando compra pan. Entonces, el problema de la corrupción, que es un problema universal, es un problema que tiene que tratarse por cuerdas separadas. Pero mientras tanto, esta corrupción la está sosteniendo el que anda a pie, el que compra pan, el que tiene que comprar la leche para su hijo. Entonces, no nos escandalicemos por este tema, que es un tema que sí debe resolverse, pero si nosotros vamos a empezar a esperar a resolver la cuestión de la corrupción estructural y la impunidad estructural de nuestro país, nunca vamos a cambiar. Es un pretexto muchas veces. Y otra cosa, si uno analiza datos de organismos internacionales como el OCDE, por ejemplo, que tiene dentro de sí a los países más desarrollados del mundo, el gasto estatal despilfarrado o mal utilizado es tan alto en Estados Unidos, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, como lo es de alguna manera en Paraguay. Ese es un problema que no es nuestro nomás, pero ellos tienen una estructura tributaria que a veces es incomprensible si uno con relación a un país pobre como el nuestro. ¿Cómo vamos a construir los puentes, las rutas, los hospitales y darle a la gente todo eso que acá estos chicos están prometiendo si nosotros no recaudamos más? Perfecto. A ver, Alexandra. Si 33 millones de dólares se pagaron por alquiler de las urnas electrónicas, mira que eso nos pudo haber beneficiado a todos con la compra, ya hubiésemos tenido el propio, no hubiesen pasado todos estos problemas actuales, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos ese dinero, como dijiste al inicio del programa, para comprar un sistema, ¿verdad? Con respecto a los delincuentes, a las tobilleras, etcétera. Entonces, voy nomás a esto. Yo quiero trabajar por la identidad del paraguayo, primero que nada. ¿Por qué te parece que los brasileños vienen acá? O sea, no solamente brasileños, sino que muchos extranjeros. Nosotros tenemos que volver a ver la zona de seguridad fronteriza, primero que nada, devolver las tierras a los paraguayos, volver a repensar con respecto a los grandes latifundistas o los grandes ojeros que no están pagando justamente el impuesto. Yo estoy a favor de lo que dice el doctor Jorge Rolón, cuando se trata justamente de impuestos a las sojas, etcétera. Pero sí hay que ver después el tema de la estructura a los pequeños contribuyentes, porque esto ahoga por la presión tributaria. Es bajísimo realmente. Al final termina siendo la persona con más escasos recursos la que está solventando toda esta mamarrada allí adentro. Entonces, esa es mi postura. Perfecto. Sole. Disculpame, me voy a referir un ratito al que nos acompaña en la mesa, Néstor. Néstor, no te da la cara para hablar de evasión, siendo que en tu lista le tenés a Carlos Núñez Salinas, que aceptó públicamente que estaba a favor del contrabando, aceptó que hacía contrabando. Y ese contrabando, gente, es el que nos mata a nuestra empresa, nos mata a nuestra industria, nos mata a los emprendimientos. Entonces, esta gente lo que le tenemos que sacar, yo creo que antes de hablar de cualquier tipo de impuesto, de hablar todo lo que podemos hacer, tenemos que enfocarnos en sacar a estos cachivachis de siempre, ¿verdad? Sacarle a esta gente, tenemos de todo, le tenemos a un Osorio, le tenemos que está acusado por corrupción, por ultranza, le tenemos a un Barcini que hace poco en Italia le escracharon, le tenemos a la gente de siempre. Entonces, ¿cómo vamos a querer hacer las cosas diferentes? ¿Cómo vamos a querer que esa plata alcance, que llegue a la ciudadanía, si le tenemos a las mismas personas de siempre? Ellos tienen todo en su lista, estamos hartos, la verdad que quiero representar a esos jóvenes que ese hartazgo que ya no da más, este país ya no da más, pero antes de hablar de cualquier tipo de impuestos, antes de hablar de cualquier tipo de propuesta, yo creo que lo principal es la renovación del Congreso, también del Ejecutivo, acompañado de la renovación del Congreso y sacarle a esta gente, a estos escombros que solamente luchan para sus negocios personales, para sus estaciones de servicio en Petropar, para poder hacer grandes negociados, grandes licitaciones, para tener licitaciones de planta asfáltica. Imagínate que el que era director de la DINAEN admitió públicamente, ¿no? Admitió que él fue puesto por haber acompañado la campaña de Marito, a él se vende como emprendedor, pero él dice públicamente que a él se le dio la licitación de todo lo que es la duplicación de la Ruta 2. ¿Por qué? Porque él acompañó la campaña de Marito. Entonces,
Estamos hartos de esta gente que se quiere vender como emprendedor, que quiere hablar y ensucia lo que es la palabra emprendedor y no sabe el día a día que sufrimos nosotros, los verdaderos emprendedores y las personas que acompañamos a esos emprendimientos. Bueno, Luis, disculpame sí. sobre el punto. Sí. Los colorados en gran medida estamos acostumbrados al achaque y al ataque. Perfecto, no hay problema. Pero eso decía, Sole, decirle eso a Carlitos Núñez. Carlos Núñez Es tu lista, decirle vos, tu compañero, todo el día está con él. Él es candidato él. Yo soy Néstor Castellano, pero candidato está en yo. tu lista. Si está contigo, vos defendés lo mismo. Y Si vos compartís entonces los mismos principios, si vos estás con él. La gente que vota por Carlos, vota por Carlos, no por mí. También te beneficia con este nuevo sistema. No, te beneficia también. Entonces, si vos sos tan honesto, no te tendrías que involucrar con ese partido. Lamentablemente se me fue el tiempo, les tengo que decir. O sea, Pero perdón, en el Encuentro Nacional está el misógino también pidiendo voto en Asunción. Háganse cargo. En Central no, él pero está, es tu no, partido pero en también. Central Háganse no, cargo de los pero en cachivaches. Central no está, en Central no está. Todos tenemos cachivaches, Sole. No, incluido tu vos partido. tenés un cachivache más grande y ese que es el que tenemos que sacar, esa persona que es corrupta, que ataca a todos los que estamos construyendo políticas públicas hace rato, desde el sector privado, desde todo el gremialismo que venimos haciendo, desde la academia, de nosotros, que miren, soy súper guapita, a todos nos dijeron, somos guapitas, acá está, para que vean, y le digo a esos jóvenes que nos están mirando, sigan siendo guapitos y guapitas. Nosotros vamos a cambiar este país con nuestros títulos universitarios. No crean que la educación no basta. Basta, sigan adelante, gente. No, le tenemos que sacar a esta gente que nos tiene secuestrado nuestro poder político. Le tenemos que sacar y mostrarle que la educación y todos los títulos que nosotros tenemos, basta. Perfecto, Sole. Yo les pido disculpas, se me fue el tiempo, pero bueno, Hay quería gente por que lo no menos tiene les títulos, conocieran. no hay que desmerecer Qué que bueno no que tiene el títulos. Nacional no claro. tiene estructura. Yo acá calladita. Bueno, ya está. Les agradezco El discurso muchísimo. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Emocional. Gracias. No, está bien. Gracias, Luis, gracias. Gracias, Luis. Cerrar el Gracias. partido nomás. Que esté todo. Bueno, estamos ya en esta segunda parte. Candidatos al Senado. Lamentablemente no llegó a tiempo Lizarela Valiente, del Partido Colorado, que también iba a estar con nosotros. Pero bueno, ya les cuento. Estamos nosotros con Pedro Mayor Martínez, lista 9, Alianza Encuentro Nacional. Hola Pedro, ¿cómo estás? Luis? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y con ganas para participar contigo. Gracias por venir. Está Pilar Callizo, lista 2 del Partido Liberal. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, por la invitación y muy contenta de estar acá con tantos colegas, conocidos y amigos. Pedro Santa Cruz, del Frente Guasuña en Monguetá. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación y un placer compartir con toda la gente que están acá y con toda la audiencia, ¿verdad? De la audiencia. Y Orlando Penner, lista 8, patria querida. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Luis, por la invitación. Un gusto saludar a tanta gente que te sigue, que sigue al programa de Telefuturo siempre. Bueno, gracias a los cuatro por venir. Quiero empezar, Pedro Santa Cruz ha protagonizado, digamos, en las últimas semanas una posición, yo creo que valiente, denunciando con nombre y apellido la corrupción que se sigue, que bueno, él dice, ¿verdad? Sigue ocurriendo en el Poder Judicial, incluso nombrando a un ministro de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, Pedro, ¿eso funciona? Es decir, digamos, hacer una denuncia públicamente tiene resultado. ¿Habrá gente que en el Parlamento se anime a hacer esto o es testimonial y después va a pasar a la historia? Mira, Luis, si me permitís, quiero hacer una secuencia de los acontecimientos en el Consejo brevemente. Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Yo cuando asumí en el Consejo teníamos el copamiento de un sector político del sistema judicial en general. Del jurado de enjuiciamiento, ustedes se acuerdan de que el doctor Ramón Romero Roa era miembro del jurado, también era el diputado Alvarenga. Ellos fueron en diputados por una mayoría, teniendo que durar 5 años en sus funciones, pero fueron quitados de ahí. Eso era un copamiento del cartismo del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Lo mismo ocurría en la Corte. Hubo una fuerte pulseada en lo de Víctor Ríos. Y también en lo del Tribunal Electoral.
Yo me acuerdo que se da ya como un hecho que 3 senadores iban a ser parte del Tribunal Electoral, ¿verdad? Al final el Consejo eligió a una terna donde fue designado el doctor Rosell y el doctor Bogarín. Y digo más, esa pulseada se vio otra vez en la selección de Emiliano Rolón. Y voy a decir con nombres y apellidos. Los candidatos, que creo que es válido, pero hay que asumir públicamente eso y con transparencia. Los candidatos de un sector colorado eran Mónica Seifar, el doctor Arrey y el doctor Fernández. Por el otro lado estaban el doctor Doldán, el doctor Preda, que es abogado de Cartes, y el doctor Espinosa. Ninguno de los 6 entraron a la terna. Ninguno de los 6 entraron, a pesar de las presiones que hubo. Porque no hay que negar eso. En esta última selección, ¿verdad? Lo mismo. Tuvimos 26 rondas de votaciones en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Y la presión también fue terrible. Yo quería poner a una persona que blanquee, porque estamos terminando un periodo legislativo y un periodo, un gobierno. Y hay muchos parlamentarios que están acusados de corrupción y ministros. La cuestión era blanquear. El propio Cartes le llamó a mis colegas en el Consejo, ¿verdad? Yo denuncié eso. Ustedes se acuerdan que el doctor González me envió un escribano, ¿verdad? Porque viene también la cuestión de extradición. Estaba en juego también eso. Por eso fue una fuerte pulseada. Creo que resistimos y elegimos una buena terna para la Corte Suprema de Justicia. A ver, dejemos allí, porque vamos a seguir con esto. Pedro, fuiste magistrado durante mucho tiempo, saliste, digamos, con una imagen impecable, lo cual en el Poder Judicial es todo un fenómeno. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento? O sea, acá Pedro cuenta una historia desde el Senado. El Senado, hay que decir que se convirtió, digamos, en el órgano de resistencia, que me parece que fue muy importante y uno espera que eso se mantenga. ¿Qué podés hacer vos desde la Cámara Alta, digamos, para seguir con ese proceso de depuración del Poder Judicial, por ejemplo? En primer lugar, y la ciudadanía sabe, lo más útil, y decían nuestros maestros, para ser juez no solamente uno tiene que ser estudioso. Lo principal para ser, por ejemplo, un juez es la honestidad. Si sabe derecho, sería interesante. Creo que el legislador pasa también algo por lo mismo, ¿verdad? Para ser legislador uno tiene que entrar con un criterio de honestidad, de trayectoria de honestidad. Desde el Congreso, en la medida que estemos los compañeros, por ejemplo, esta mesa me resulta gratísima, ojalá todos estemos, sería posible armar una bancada, interbancadas, etcétera, con un objetivo claro: erradicar la corrupción en el Parlamento. Después viene afuera. Presuponemos que nosotros tenemos que ser honestos cuando llegamos. Ya es el primer paso. El segundo, que las bancadas con las cuales podamos trabajar tengan los criterios éticos necesarios para que un representante de la sociedad pueda actuar conforme a esos criterios. Si trabajáramos de esa forma, pues tenemos muchísimas posibilidades. La CBI, una comisión bicameral de ilícitos, es una de ellas porque se ha visto a través del trabajo del doctor Querey que se puede hacer mucho y puede destaparse mucho trabajando en coordinación dentro de los límites constitucionales con el Ministerio Público. Como legisladores tenemos que revisar también, Luis, cosas que quedaron encajonadas y leyes que han sido modificadas o maquilladas. La ciudadanía reconoce que hemos hecho del sistema de justicia trabajos muy importantes, entre ellos el de la declaración jurada de funcionarios públicos. Juanqui Lescano, a través también de Santa Agada, habían presentado una vez data que tuvo andamiaje positivo, pero la cuestión no pasaba por ahí. Había como que fuerzas que estaban interactuando para que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos queden siempre encerradas en un cofre, imposible de acceso al funcionario, que al final la sociedad es la contralora de todos nosotros. Como Tribunal de Apelaciones, en mayoría, voto dividido, pero 2-1, hemos resuelto que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos que están en la Contraloría General de la República tienen que ser exhibidas a los ciudadanos. Ese es el mecanismo de transparencia que necesitamos.
mucho se dijo, mucho se armó, pero hoy por hoy estamos justamente embarcados en los trabajos que gracias a eso se viene desarrollando y gracias a eso que hay otra pelea. Por ejemplo, el debate sobre si la declaración jurada de bienes ante la Contraloría eso no es delito, pero me parece un sinsentido, y lo hemos dicho en esa misma resolución y en otra, en el caso González Daer, que confirmamos la sentencia condenatoria de que la declaración jurada de bienes, que está en el Código Penal, o la declaración jurada en este caso, corresponde también a la declaración jurada de bienes. Si no, no tendría sentido y sería lírica la posibilidad de poder sancionar a un funcionario público que miente voluntariamente, no por presión, miente voluntariamente. O sea, mentir es un delito. Mentir sin estar dentro de un sistema judicial, sino voluntariamente, como cuando vengo y viajo por un avión, tengo que llenar una planilla de que declaro, bajo fe de juramento, de que no traigo ningún producto, etcétera, etcétera. Eso es voluntario, fuera del sistema de justicia. Por lo tanto, esa declaración si es falsa, es un delito. Ese es uno de los aportes que como Congreso vamos a tener para interactuar con los órganos de poder. Y claro que hay que calafatear el voto, y Luis. Estamos escuchando mucho acerca de la corrupción, pero la corrupción tiene que ser calafateada, es decir, taponar la canoa para que no siga entrando agua. Porque si no eliminamos la corrupción, pues siempre vamos a tener los agujeros por donde el mismo legislativo se va a encargar de blindar, como hasta este momento, conductas con excepciones de legisladores que se han opuesto, por ejemplo, al blanqueo de la ley de la Contraloría General de la República, que tiene que actuar como un órgano de policía administrativo, investigando las cuentas. En la época de Cartes se maquilla eso y se debilita el poder de control de la Contraloría General de la República. A ver, en el caso, Pilar, vos tuviste ya la experiencia de estar mucho tiempo en lo que es transparencia internacional y digamos el enfoque en la corrupción. ¿Qué se puede hacer, qué crees vos que podés hacer desde el Parlamento para, reducir estos niveles brutales de corrupción que tenemos? En primer lugar, decir que coincido con todo lo expuesto, tanto por el doctor Santa Cruz como también por Pedro Mayor, en todos los propósitos que tienen. Y eso va a dar fortaleza, desde luego, a una acción en el caso que podamos llegar al Senado, porque evidentemente las preocupaciones que tenemos son las mismas en cuanto a la problemática de la corrupción. Pero vos le hiciste una pregunta al doctor Santa Cruz con relación a cómo impacta el tema de las denuncias. Quiero decirte que prácticamente 20 años de que las convenciones internacionales estén vigentes en nuestro país por haber sido ratificadas por el Paraguay, y en su aplicación, en donde hay una obligación del Estado paraguayo a justamente ser el actor de este tipo de denuncias, quiero decirte que nosotros no estamos cumpliendo ni siquiera el primer paso, que es el de la declaración del acceso a información, porque hasta hace muy poco tiempo tuvimos el problema de IPS, por ejemplo, que se negó a dar información ante el pedido de la Contraloría. O sea que en realidad tenemos una ley, pero esa ley carece de sanciones efectivas a aquellos funcionarios que se resisten a dar información. Eso mismo pasa, por ejemplo, con la CONACOM, que es el Consejo Nacional de Competencia. Ahí hay expresamente una disposición en la ley que el funcionario tiene la obligación de responder a cualquier institución pública que pida de esa otra institución. Y sin embargo hay reticencia en dar esa información. Por mencionar un caso, vos te imaginas si el propio funcionario se niega a dar a otra institución pública información dentro de la propia estructura del funcionamiento del Estado, ¿cómo será a un particular? O sea, nosotros en realidad no tenemos conciencia de cuánta cantidad de gente quiere acceder a información y no la tiene, porque pocas personas son las que se animan a denunciar. O sea, una prioridad es hacer que todo el mundo pueda acceder a la información pública de manera fácil con y sanciones. Sancionar al que no da la información. Y ahí quiero enganchar con el tema de la impunidad, que es lo que nos está faltando
por lo menos hasta este momento, para tratar el tema de la corrupción. Mientras el sistema de justicia no reaccione ante este flagelo que tenemos, que hoy ya está muchísimo más grave que simplemente actos dentro de la propia estructura del Estado en cuanto a uso de recursos, contrataciones públicas, compras públicas, etcétera, porque acá el problema que tenemos es que se suma a la corrupción el tema de la mafia, que ahora se está haciendo cada vez más palpable, y el tema del crimen organizado, en donde muchas de nuestras leyes no tienen las herramientas necesarias para abordar ya ese tipo de temas. Nosotros nos quedamos mucho en la corrupción en el ámbito público con leyes que pueden resolver esa corrupción, compras públicas y otras cosas. Pero la corrupción ligada al lavado de dinero, ligada al crimen organizado y ligada a las mafias, todavía hay mucha necesidad de seguir regulando para avanzar. Entonces, para terminar esta pregunta que me hiciste, yo tengo dos temas que para mí son fundamentales y que no tenemos, Luis. En primer lugar, la sanción ante la mora judicial. Nosotros no podemos continuar con esto de la mora judicial de la manera como está funcionando el Poder Judicial. Resulta que a los profesionales y a los clientes nos cargan la mora judicial. ¿Y los jueces? ¿Cuántos casos hay que por culpa de la negligencia, desidia y retraso, el cliente tiene que pagar hasta 3 veces más de lo que es el capital, y el abogado no puede cobrar sus honorarios y el abogado vive de esos honorarios? ¿Mora judicial y el otro? Mora judicial. Y la otra propuesta concreta es la instancia de admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad y de lo que se plantea. Se cayó uno de los candidatos, después vemos cuál. ¿Cuál será? De lo que se plantea ante la Corte Suprema de Justicia, que con mucho agrado escuché que a vos te mencionaba el doctor Gustavo Santander, que él también, que él va a propiciar. Correcto. Entonces, si yo llego al Senado, tiene ya una personalidad en ese sentido. Ahí. A ver, Orlando, vos ya estuviste en el Parlamento. Sí, estuve en ambas cámaras en realidad, Luis, así que... ¿Y por qué querés volver? ¿Cuál es? Y ya es el colmo. Todos los paraguayos y las paraguayas de bien estamos obligados a salir de nuestra comodidad y a involucrarnos. Y ahí quiero un poco referirme a lo que nos espera el 30 de abril. Revisemos, por favor, el pasado, la hoja de vida y el presente de cada uno de los candidatos. Y si Orlando no merece ser, que no sea senador. Así, un poco para todos los candidatos. Realmente creo que ya estamos grandes, el país es chico, nos conocemos todos. Ya no da para mentirnos, ya no da para esperar, hablando de mora judicial y otras cosas, y ya no da para tibieza. Tenemos que definirnos y ponernos a trabajar en serio. Y la corrupción es terrible y por supuesto nadie le tiene miedo a la ley así como están las cosas, porque queda todo impune, empezando por las máximas autoridades en muchos estamentos. Ejemplo claro, voy y recorro las comunidades indígenas y no indígenas, tanto en el Chaco como en la región oriental, de los pequeños productores. Llueve y tienen que llegar los tractores con las maquinarias del Ministerio de Agricultura o de la Gobernación o de los municipios para arar, para que puedan después plantar. Llegan una semana después, reviso y las máquinas están trabajando en una estancia particular del intendente o del gobernador, en el caso de Boquerón, del señor gobernador bandido que está hoy en la gobernación comandando un grupo de corruptos, de ladrones y de bandidos. Pongámosle freno, esto no es posible. La impunidad está robando ya la esperanza de los paraguayos. ¿Y por qué dicen los jóvenes? No tiene sentido ir a votar el 30 de abril.
y porque no ven final de lo que nosotros los mayores estamos haciendo o en todo caso permitiendo hacer. Por eso, basta concretamente ponernos los pantalones largos y unirnos. Ya nos veo los cuatro trabajando y me hubiera gustado que vos también estés acá en carácter de futuro senador. Trabajemos juntos en una multibancada, multicolor, como paraguayos de bien, y ganémosle a la corrupción y a la mafia y a la impunidad para que los jóvenes de nuevo tengan la esperanza en este lindo Paraguay y en los paraguayos que no duermen cuando los bandidos se ríen de nosotros. Les quiero preguntar algunas cuestiones complicadas que va a tener que tratar el próximo Senado. La caja fiscal es un colapso inminente, hay presiones para, por ejemplo, que los jubilados hoy de la administración central tengan el mismo tratamiento de beneficio que tienen los militares y los policías, cuyos haberes se ajustan automáticamente al trabajador activo. Hay pedidos de reconsiderar, o sea, hubo alguna propuesta que hubo de aumentar los años de aporte, todo eso quedó en aguas de borraja. ¿Qué opinan ustedes de eso? Temas así que son bien complicados porque obviamente tienen un costo político, incluso tomar una decisión difícil. ¿Qué opinan? Pedro. Yo creo que ese es el gran desafío para el Senado, que tiene que convocar a los concernidos. No podemos tomar decisiones en el Congreso entre 45 en el Senado sin estar conversando con ellos, con los ya jubilados y los que a punto van a jubilarse, o sea, están en ese proceso. Yo diría algo así como los impuestos que también acontecen, subimos o bajamos o los mantenemos. El tema de la corrupción pasa por, primero, determinar los privilegios que en el Estado ahogan al propio presupuesto. Eliminemos los presupuestos, eliminando los privilegios, empezamos a tener recursos para compensar ese déficit, esa asimetría que está habiendo entre el dinero que ingresa a la caja fiscal para sostener a los jubilados y los que van a jubilarse, con relación a los privilegios que siguen ostentando las personas que están en el poder. Eliminación de seguros VIP, ese es un parámetro que nosotros estamos ya, y una bandera que estamos instalando desde la Alianza Encuentro Nacional. Entre otras cosas, por ejemplo, combustible para los ministros de la Corte Suprema de Justicia y para otros altos funcionarios del Estado. ¿Por qué el funcionario viene en ómnibus pagando el pasaje o en su vehículo pagando su combustible y los altos funcionarios del Estado tienen cupo de combustible? Empecemos a ahorrar. No voy a entrar a tallar solo que sacan crédito de Petropar, ¿verdad?, que nunca los pagan para traer combustible. Entonces, la caja fiscal, realmente hoy tenemos que evaluar con qué sustentamos la caja fiscal. Van a haber seguramente que tomar decisiones que van a afectar a los sectores. El tema es en qué nivel y o cómo. Otra cosa que una vez habíamos hablado en torno a los privilegios y los subsidios. Nosotros no podemos estar subsidiando a gente que dice que tiene discapacidad pero no la tiene. Y eso es corrupción. Un cieguito que ve muy bien el futuro y el presente no puede ser considerado como un beneficiario de un subsidio. Eso es un delito. Y ni qué decir cuando hablamos de subsidio al transporte, que ya lo hemos visto y vio la ciudadanía, cómo la corrupción en los subsidios afecta gravemente al presupuesto. Si nosotros calafateáramos, es decir, tapáramos los agujeros del bote en el que todos viajamos, creo que vamos a tener la posibilidad de llegar más lejos. Y eso implica sentarnos entre todos. Otro tema, yo no sé cuánto tiempo aún seguiremos pagando a viudas de excombatientes o a personas que están todavía vinculadas a subsidios de personas que ya seguramente fallecieron. ¿Y hasta cuándo continúa esto? El tema de policías y de fiscales es un gran desafío, por supuedo, policías y militares. Primero porque ellos son beneficiados por la carrera de estudios, esa carrera de 5 años es beneficiada y se incorpora a la jubilación automáticamente, eso no lo tienen todos los funcionarios. Ciertamente, equilibrar y poner en una misma línea a todos habría que evaluar, porque hay niveles de responsabilidad, o más que responsabilidad, de niveles de estrés. Yo sostengo que la Policía Nacional tiene que ser potenciada, por ejemplo, tiene que tener seguro de vida, tiene que tener un seguro social para que la asistan en caso de una balacera y no hacer otra vez lo que pasa en siempre, una vaquita y una apoyada para salvarle al policía que en cumplimiento del deber ha sido abatido o por lo menos en cumplimiento del deber ha sido herido. Entonces,
sostener la caja fiscal, nosotros tenemos que empezar a mirar con mucha atención al potencial energético. Tarde o temprano vamos a tener que prender para fondear la posibilidad de que la caja fiscal se sostenga y se reinviertan esos recursos. No como estaba pasando con IPS durante mucho tiempo, que los fondos jubilatorios del IPS eran utilizados por el Ejecutivo de turno y por lo tanto se utilizaba para tapar agujeros. Pero la pregunta del millón, ¿eso se devuelve? ¿Figuran bonos? ¿Cuándo lo cobraré de nuevo? Entonces tenemos que empezar a entender que los jubilados y los a punto de jubilarse tienen que fortalecer con estrategias que podrían hacer sangrar en alguna medida, tendrá que haber alguna sangría en algún nivel, pero que sea la menor, para que intervengan otros aspectos del Estado y del presupuesto en fondear esa caja. Perfecto. Pedro. Sí, mira, creo que hay dos temas que tenemos que tener un debate importante. La caja fiscal y la cuestión tributaria. Me parece que hay que asumir en este periodo legislativo y tener un debate importante. Coincido que es insostenible la caja fiscal y para eso tenemos que hacer un gran debate. Tenemos la policía, los militares, incluso los maestros, ¿verdad?, que tienen déficit importante. Por eso digo, necesitamos un debate en ese sentido que esté involucrado también los sectores y tomar las decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Me parece bien eso, Luis. En cuanto a la cuestión tributaria, imagínense, nosotros recaudamos 4.500 millones de dólares al año. El 70% proviene del IVA. O sea, la clase media y pobre sostiene el Estado paraguayo. En impuestos inmobiliarios recaudamos 29 millones de dólares, prácticamente nada, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los demás tributos, no tenemos impuesto a la ganancia, por eso digo un debate importante. Y ahí voy a una cuestión. Orlando se está refiriendo a la cuestión de indígenas. Tenemos 10 millones de dólares de presupuesto. ¿Qué políticas públicas puedes tener con 10 millones de dólares de presupuesto? O 62 millones de dólares para el Ministerio de Agricultura. ¿Qué política agrícola podemos tener? Imagínense lo que pasa también en salud pública. Nosotros tenemos un gasto derivado del cigarrillo de 240 millones de dólares al año y recaudamos 80. O sea, le estamos subsidiando a Cartes. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? El 22% de impuestos y en la región está 90%. Por eso digo, la caja fiscal y los tributos necesitan un debate importante y hay que encarar. Además, hay que decir lo siguiente. Tenemos, creo que es insostenible en nuestro país en este momento. Estamos teniendo ya una deuda de 15.000 millones de dólares y estamos pagando 1.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Estamos en puerta de una crisis importante con lo recaudado y con lo que estamos pagando por la deuda. Imagínense los 3.500 y después estamos viviendo de las deudas públicas, de los bonos. Yo personalmente, si nosotros no llegamos a tener un debate importante sobre la cuestión tributaria, sobre la cuestión de la caja fiscal, creo que próximamente estamos a las puertas de una crisis social importante, ¿verdad? Realmente va a ser un gran avance si cualquiera de los cuatro llega a integrar la Cámara Alta. Creo que son personas que han demostrado que realmente creen en lo que están diciendo y eso no es poca cosa en este país. Muchísimas gracias a los cuatro.